¿Me escuchan y me ven? ¿Se escucha bien? ¿Escucha bien? ¿Escucha bien? Sí, yo recién los escuchaba, no sé si ustedes me escuchan a mí. Perfecto, doctor. Puede empezar con la exposición. Gracias. Muchísimas gracias y antes que nada un agradecimiento a la Oficina Anticorrupción de Chubut por la gentil invitación que me hicieron a estas jornadas. Les agradezco mucho las reuniones preparatorias y el trabajo que han hecho. Espero que estén todos bien. Entiendo que han pasado por unas situaciones complicadas con el clima. Yo estoy en el lugar opuesto, yo estoy en Washington y acá hace 34 grados y una humedad increíble como suele hacer en verano. Y sé que ustedes por ahí están pasando un poco de dificultades con el clima inversas a los de acá, así que espero que estén todos bien. Eh, no les quiero robar mucho tiempo. Quería hacerles una breve presentación para, digamos, tener un poquito de, tal vez, de tiempo para conversar sobre algunas ideas. Este, a ver si ustedes me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve? No sé, Martín, si me puedes confirmar por WhatsApp, si, a ver, ahí estás escribiendo. Sí, perfecto, sí, se ve. Bueno, entonces vamos a... el argumento que les quiero presentar es el siguiente. Hay una enorme evidencia en donde sabemos que cuando hay más integridad hay más confianza y hay mayor desarrollo de los países, no solo económico, sino también institucional. Pero que fundamentalmente eh, los, los países o las sociedades se desarrollan económicamente cuando tienen confianza. Todas las decisiones importantes que toman las personas dependen de esto, las personas individualmente, pero también las personas colectivamente, las empresas, las organizaciones, las entidades sociales. eh, y lo que también es razonablemente evidente y ha tenido muchos estudios que lo refrendan, es que la calidad de las instituciones y la transparencia determinan la confianza. No solo determinan la confianza, sino que permiten que haya una prestación efectiva de servicios públicos y además un clima de negocios que propicia la inversión y el desarrollo del sector privado. Esto está en los documentos que se citan aquí en los slides, que son todos documentos públicos. eh, y esto está además corroborado con diversos estudios, ¿no? Por ejemplo, en una publicación del año pasado, hace ya 2 años, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que los, los países más desarrollados, además, son, o con mayores ingresos, son aquellos que tienen mayor confianza. Pero también los países con más confianza son, por ejemplo, los más productivos. Y al ser productivos, son más competitivos y por lo tanto tienen mayores probabilidades de crecer. El, uno de los primeros problemas que tenemos en nuestra región es que la confianza, a diferencia de otros lugares del mundo, no para de bajar. La línea punteada en amarillo es América Latina y el Caribe. Eh, la OECD, sin los países de América Latina que son miembros de la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, tienen una confianza no solo más alta, sino que en general no decrece comparada con la que hay en América Latina. Esta es la confianza interpersonal, esta es la confianza que ustedes tienen con la persona que está sentada al lado vuestro, ahí en el auditorio, o con un familiar, o con la persona a quien le venden algo, le compran algo, si ustedes tienen una actividad privada. Esto ya es un dato importante y serio,
que además lamentablemente se ve corroborado con otro dato igualmente serio, que es que además de no confiar entre nosotros, y que además esa confianza va en descenso, la confianza que tenemos en el gobierno es más baja que en otras áreas del mundo. En América Latina, la confianza que tenemos las personas en nuestras autoridades es baja, más baja que en el resto del mundo, más baja que en los países que la OCDE, más baja que en el resto del mundo, más baja que, no importa, yo les diría prácticamente cómo se mide esto. La fuente original de estos datos es la encuesta Latino Barómetro, que es una encuesta que se actualiza todos los años. Eh, la última encuesta que tiene los datos de 2023, lamento informarles que no cambia sustantivamente esta filmina, los datos son iguales. Y esto es muy serio porque además de la falta de confianza en nuestras personas o las personas que se relacionan con nosotros de manera privada, tampoco tenemos mucha confianza eh, en las autoridades. Una de las razones por las cuales tenemos baja confianza en las autoridades es porque la gente cree que los altos niveles de transparencia e integridad o los bajos niveles de transparencia e integridad son los que generan esa desconfianza. Los datos del Latino Barómetro, de nuevo, si corren los de 2020, 2022, da igual. En la última encuesta del Latino Barómetro, no puse aquí la filmina, pero en la última encuesta del Latino Barómetro hay un dato que me llamó mucho la atención. Después entren al sitio del Latino Barómetro y lo buscan. En este momento, la mayoría de las personas en América Latina y el Caribe creen que las personas que gobiernan lo hacen para su propio interés y no para el interés. Tenemos una percepción muy fuerte, que, que genera esta desconfianza en, en el gobierno. Y esto no solo es un problema suficientemente serio desde el punto de vista local, si uno lo mira como un habitante de Paraguay o de Argentina o de Perú o del país que fuera, sino que además que tiene algo muy vinculado a la percepción que hay para los actores económicos. Hace unos años, con un grupo de colegas en el banco, organizamos una conferencia para hablar sobre indicadores de corrupción. Y había invitados varios ministros de finanzas y de economía de América Latina y del Caribe, estas típicas reuniones hacia el final del día en donde la gente está mirando el celular y a ver quién le escribe esto y lo otro. Y uno de los últimos expositores era la persona que dirigía el área, el departamento de una de las tres grandes calificadoras de riesgo, que son, como ustedes saben, Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Y esta persona agarra y dice, ustedes estuvieron todo el día hablando de indicadores de corrupción. Bueno, les queríamos decir que nosotros cuando calificamos la probabilidad del default de un país, tomamos en cuenta esos indicadores. Y nunca me voy a olvidar que toda la gente que estaba en la sala dejó el celular y se puso a escuchar a este señor. Y entonces este hombre se dio cuenta que había causado una impresión y se empezó a explicar un poco mejor cómo las calificadoras de riesgo incorporaban en su determinación de riesgo soberano, que significa básicamente la probabilidad de que un país no pague su deuda, tenía, entre otros factores de determinación, el indicador de corrupción. Y entonces, con los
empleo, genera un montón de beneficios muy positivos, tuvo un impacto muy fuerte. Esto está basado en un, un análisis que hice con unos colegas en el banco, en donde nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa el día siguiente, ¿no? Y analizamos en particular el caso de Colombia y en Perú, y de Perú, y ahí lo que vimos es que cuando los casos se hicieron públicos, como ustedes saben o ustedes recordarán, la empresa en Estados Unidos confesó haber estado involucrado en pagos irregulares en obra pública en 14 países del mundo. Uno de los abogados de una de las empresas, ni siquiera Graña Montero ni Odebrecht, que estaban en la primera línea del problema, sino una empresa que estaba, un subcontratista de un subcontratista. Estas son obras de infraestructura gigantes donde hay muchísimas empresas. Esa firma llevaba 6 años sin que la justicia de primera instancia le homologara un acuerdo mediante el cual la empresa creaba un oficial de cumplimiento, empezaba a aplicar algunas de las obligaciones que me dice. Y el abogado me comentaba, no queda nadie en esta empresa que tuviera algo que ver con ese contrato que se firmó hace 13, 14, ya no queda nadie, pero el contrato está parado, la obra está parada. En este paper que escribimos, que se llama Con efectos de la tolerancia cero a la corrupción, teníamos el dato de que solamente en Perú, por este caso, fueron a la quiebra 530 empresas que estaban asociadas al contrato principal, quebraron porque cayó el contrato principal y barrió toda la cadena contractual, y se perdieron cerca de 8.000, 9.000 puestos de trabajo formales. No tengo que explicarle a nadie en esta conversación la importancia que tienen los empleos formales en nuestras economías. Entonces, esta es una cuestión a tener. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo primero que les quiero decir es, no es que esto nos pasa porque somos latinos, por la herencia española o italiana. Yo creo que todos esos argumentos no tienen mayor fundamento. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. De hecho, en América Latina y el Caribe, en un estudio que financió el banco, muestra que no es que nos falten leyes. Hemos aprobado y adoptado muchísimos avances en materia legal, en materia de reformas regulatorias. Por ejemplo, tuvimos eh, una primera ola de las reformas de lo que llaman de transparencia de primera generación, cuando se aprobaron las leyes de acceso a la información. Seguramente vi que las estaban mencionando, conversando en los paneles anteriores. Esas leyes son de hace 15, 20 años. Después vinieron otras leyes importantes en materia de transparencia e integridad, cada vez más sofisticadas, las leyes de integridad pública, de conflictos de interés, las leyes de transparencia contractual. Pero uno de los problemas que sí tenemos en América Latina no es que técnicamente las leyes estén muy mal, no somos muy buenos aplicando las leyes que aprobamos. De hecho, somos bastante peores que los colegas o los países más desarrollados. No somos muy efectivos como ejecutivo, como gobierno, y tampoco somos muy efectivos para controlar cuando alguien hace un gol fuera del reglamento. Entonces, tenemos este doble problema. Si vemos en particular el tema de las leyes de integridad, por ejemplo, en un estudio muy reciente de este año de la OECD, eh, las reglas principales de cabildeo, vendría a ser el equivalente a lobby, financiación de la política y de conflictos de interés, no están mal tanto en la regulación en los países latinoamericanos, sino su aplicación en la práctica. O sea, hay una brecha entre lo que dice la regla y lo que ocurre en la realidad. Eh, un estudio parecido de la OEA, acá estamos entrando además en los compromisos internacionales que tiene asumida la República Argentina, que son básicamente la Convención de OEA
contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, además de haber firmado el, el acuerdo de la OECD contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros. La OEA, por ejemplo, acaba de hacer una evaluación hace no mucho tiempo sobre el párrafo 3 del artículo 3 de la Convención y 8 variables de la a la H, que son las distintas acciones de política pública que se pueden hacer desde el gobierno, por ejemplo, para que haya recursos para capacitar a los empleados y a los funcionarios públicos sobre cuáles son sus responsabilidades en materia de integridad pública. Y si ustedes ven, fíjense que lo mejor que se pone el panorama es apenas el 50% de los gobiernos, estamos hablando de gobiernos centrales acá de América Latina y el Caribe, cumplen al menos con medidas para asegurar que alguien entienda cuáles son las responsabilidades de ética a la que están, a los que les toca a los funcionarios públicos. Cuanto más compleja se pone la obligación, ustedes pueden ver del gráfico claramente que esto va en detrimento. Entonces, la pregunta que uno se formula es, si todo esto afecta a la confianza, ¿qué hacemos para producir confianza? Entonces, seguramente varios de ustedes se preguntarán, este, esto viene bastante deprimente, el panorama no es bueno, ¿qué podemos hacer para modificarlo? ¿Qué está al alcance de nuestras manos para modificar esto? Si tuviera que resumirlo, las reformas fundamentalmente tienen que apuntar a mejorar la calidad de las instituciones, eh, con reglas que sean claras. Acá es muy importante, no es necesario que haya más reglas o tal vez siquiera nuevas reglas, sino que las reglas tienen que ser las adecuadas para evitar el abuso de autoridad. Incrementar la información para la acción colectiva. El concepto este de acción colectiva es importante, ahora lo voy a explicar, y aprovechar el uso de tecnologías digitales para que haya una buena gestión pública en dos grandes aspectos al menos. Uno, lo que tiene que ver con las personas, cómo hacemos para controlar que las personas actúen o se comporten debidamente. Y dos, cómo hacer para que los recursos puedan ser fiscalizados y controlados. Entonces, les pido que mantengan, si es posible, este doble concepto de que cuando estamos tratando de mejorar la gestión e incrementar la confianza, lo que queremos es que las personas actúen mejor y los recursos estén más cuidados. Entonces, con este criterio les voy a mostrar cuatro respuestas posibles que hay bastante evidencia académica y hay estudios, muchos estudios hechos que muestran que producen estos resultados. La primera de estas es cómo hacemos para que haya mejores sistemas de integridad en el sector público. Acá hay como dos grandes aspectos. Una es tener buenas reglas de conflictos de interés y otro tener un buen sistema de declaración patrimonial. El mundo, y América Latina no es la excepción, el mundo está dividido en, en tres grandes sistemas. Países que tienen una regulación de ética pública o integridad pública, fundamentalmente en los aspectos de conflictos de interés. Aquellos que tienen una regulación que habla sobre conflictos de interés y enriquecimiento patrimonial o evolución patrimonial injustificada. Y un tercer grupo que habla básicamente de, que es muy pequeño, países que solamente se preocupan por el incremento patrimonial injustificado de los funcionarios públicos. Nuestro país, por ejemplo, la ley nacional, la ley federal, la 25188, es un sistema mixto, ¿verdad? Que se preocupa tanto por el tema de conflictos de interés como por la posible evolución patrimonial injustificada. Acá tres o cuatro cuestiones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el marco legal que se define para esto tiene que tener algunas características que atender. La primera, el marco legal tiene que evitar, por ejemplo, algo que yo he visto mucho en nuestra región, en América Latina, eh, las redundancias. Por ejemplo, los países adoptan leyes de ética pública o de integridad pública y se dan cuenta que la ley de servicio civil o la ley de carreras de profesional del sector público
tiene principios también de integridad pública, además se contradicen, lo cual genera muchas veces que haya dos organismos que sientan que tienen la facultad de entender estas cuestiones. Eso, por supuesto, no es positivo y convendría que haya un solo marco legal que establezca cuáles son los deberes y obligaciones que tienen las personas. Ese marco legal tiene que, además de definir estas obligaciones, definir muy bien las facultades y competencias del organismo que utiliza ese marco legal, y esas competencias y facultades se dividen en dos grandes grupos. Primero, darle, darle consejo a las personas, contrariamente a lo que mucha gente supone, la gran mayoría de las personas en una organización pública o privada son honestas, muchas veces eh, em, tienen dudas acerca de qué deben hacer, cuál es la obligación que deben cumplir. O sea, hace falta un mecanismo de consulta que le permita a las personas evacuar esas dudas que tienen, si tienen un conflicto de interés, una situación de incompatibilidad o algo que no deberían hacer. Entonces, el marco legal le tiene que dar las facultades al organismo para hacer esto. El marco legal además le tiene que dar al organismo mecanismos para solucionar los conflictos de interés. Y esos mecanismos son muchos, desde la recusación, pero también la obligación de desprenderse de activos o de posiciones que pueden tenerse en simultáneo en el sector público y privado. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo ingresé al Banco Interamericano hace 20 y pico de años, lo primero que tuve que hacer fue hacer una consulta a la oficina de ética, que se la pasó al departamento legal, y yo les consulté, mire, estoy en el directorio de estas organizaciones, ¿qué hago? A las 2 semanas de todas estas, usted, si quiere seguir trabajando acá, tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque son potenciales beneficiarios de programas en los que trabaja el banco. Entonces usted va, no va a tener imparcialidad o va a haber la percepción de que usted no es parcial. No solo eso, hay una regla en el banco que durante los siguientes 5 años yo no puedo tener ninguna actuación con esas entidades. Hay lo que llama un periodo de enfriamiento. Entonces, las reglas estas, el marco legal tiene que prever estas situaciones en donde de vuelta la percepción de objetividad, de imparcial de la persona que está en la administración pública esté debidamente organizada en el marco legal. Por supuesto, tiene que también determinar lo que está en el punto 3 de implementación, tiene que haber una retroalimentación no solo con los funcionarios públicos o con las personas que están en el Estado, sino con la comunidad en general, porque si se emiten resoluciones específicas sobre una situación de conflicto de interés, por ejemplo, tiene que hacerse público para que la gente sepa, mira, a tal persona le dijeron que se abstenga de participar en ese contrato por tal razón, y eso debe ser público. Desde luego, los sistemas de declaraciones patrimoniales hoy en día nadie se le ocurriría hacerlo solamente en papel, son los más avanzados son digitales. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, eso permite hacer minería de datos y tareas de análisis de que hay en esas declaraciones patrimoniales o declaraciones juradas que son muy útiles para determinar conflictos de interés. O sea, acá hay algunas ideas, después hay un trabajo interesante que está junto al final de un paper que compara los distintos regímenes que hay a nivel de América Latina. Hay otro muy bueno, el Banco Mundial, que compara a nivel global. En fin, tenemos buena información sobre qué está funcionando en el mundo. El segundo foco es la transparencia de las personas jurídicas. Y acá hay un compromiso internacional que tienen los países, la República Argentina también, fundamentalmente a partir de los estándares del GAFI, del Grupo Acción Financiera, que son los estándares de prevención del lavado de activos, pero también los estándares de la OECD de intercambio automático de información fiscal o de contribuyentes. Estos dos sistemas de reglas internacionales le dicen a los países que tienen que crear registros para conocer quiénes son los beneficiarios finales, que siempre es una persona física, de cualquier tipo de vehículo jurídico, de una sociedad, de un fideicomiso, de lo que sea. Esta es como si se quiere, la reforma de transparencia de última generación más importante que está ocurriendo en el mundo en este momento. De hecho, el año pasado, por ejemplo, en la Unión Europea hubo un fallo de la Corte
Constitucional de la Unión Europea respecto de el registro de Luxemburgo. Luxemburgo, como ustedes saben, es una jurisdicción que ofrece servicios financieros globales y tenían un registro que era completamente público y ahora alguien invocó, una parte invocó que esa publicidad estaba en conflicto con la privacidad que también garantiza la Constitución de o la Carta de Derechos de la Unión Europea. Entonces la Corte Constitucional dijo que el registro no podía ser público, público en el sentido que toda la información podía estar a disposición de cualquier persona. El registro sigue existiendo y le da información a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Agencia Fiscal. Es una discusión importante que está ocurriendo en el mundo. La tercera, la tercera sugerencia que me permito darles, acá ya estamos en cuanto a transparencia o calidad de las reglas que tenemos. Eh, Acá la mayor parte de lo que mira una empresa o una parte muy importante es para invertir, son qué reglas hay, ¿no? Y muchas veces las reglas en nuestros países son el producto de lo que se llama captura regulatoria. Hay un conflicto de interés y alguien va y convence al secretario o a la secretaria de, no sé, recursos naturales o a la dependencia que sea, que regule a favor de alguien. Eso genera una clara percepción de que la regulación se capturó para un beneficio privado, personal, y no es una regla, una regulación que apunta al bien común. A esto me refería con este dato que tiene la última versión del Latino Barómetro que habla de que la gente percibe que, que los, quienes gobiernan para sí mismos, ¿verdad? Y esto de alguna manera se ve eh, mm, contrarrestado si, por ejemplo, hay mecanismos de consulta pública, audiencias públicas y otros mecanismos que hacen que las reglas sean legítimas. Hay un paper muy bueno de un jurista que se llama Taylor que dice, al final del día, la principal razón por las cuales las personas obedecemos las reglas no es por el temor a que nos castiguen. La principal razón es cuando creemos que las reglas fueron pensadas para el bien común y no para el beneficio de alguien. Entonces, además de los factores que alguien pueda estar preocupado porque lo castiguen o cosas por el estilo, la principal razón por la cual una regla nos parece legítima y la vamos a cumplir es si creemos que fue producida, elaborada, creada y adoptada mediante un mecanismo legítimo. Acá les muestro dos de los estudios estos a los que hacía mención respecto de cuestiones de instituciones y reglas. Hay un buen trabajo que hicimos para ver los temas de diseño institucional para la infraestructura, que compara la experiencia de Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, que han creado estos, estas agencias que determinan arriba de cierto valor de la infraestructura los criterios que responden al interés general, indistintamente de quién gobierna. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, para Australia la necesidad de inversión en transporte o en carreteras es de tanto y en los próximos 20 años habría que fondearse de la siguiente manera. Estas entidades, estas nuevas agencias públicas parecen estar dando muy buenos resultados. Ahora, disculpen que use el inglés, pero la última recomendación o sugerencia que quería hacerles es cómo hacemos para seguir el dinero, ¿no? Hablamos de personas, hablamos de reglas y ahora hablamos hemos tenido ahí una serie de experiencias muy positivas. Yo no quiero hablar mucho de esto, pero porque creo que mañana va a hablar Roxana Mazzola, que fue la persona que gestionó la plataforma en Argentina, una plataforma parecida a estas en Argentina y seguramente ella se va a referir a esto, pero estas son plataformas georreferenciadas que permiten hacer el seguimiento de la totalidad de la inversión pública. Eh, la de Perú, por ejemplo, a ver bueno, si la puedo mostrar, la tenía acá. Eh, a ver cómo hago para cambiar la pantalla. Eh, Voy a hacerlo de manera simple, pero tal vez esta sea la... No, creo que la cerré. A ver, sí, me parece que la cerré. Pero bueno, después
ahí tienen el link a la... Fíjense en la segunda plataforma, que en la última tienen acceso a todas, pero esta que hicimos para el gobierno de Perú, el banco la desarrolla y después se la entrega a Perú, permite el seguimiento de la totalidad del flujo relacionado con el canon o la regalía extractiva. Entonces, ustedes pueden seguir de dónde sale el mineral y cuál es el canon o la regalía, pero también el circuito completo. Como ustedes saben, todos estos sistemas tienen leyes que dicen, bueno, sale esto y se paga tanto y se reinvierte en salud, educación, entonces uno puede hacer el seguimiento. Además puede subir imágenes, puede hacer denuncias, en fin. Y el artículo que está sobre la derecha habla de, en una de las plataformas, la de Paraguay, que es una de las más viejas, tiene como 8 años que el gobierno paraguayo la gestiona. eh, lo último que hicieron es un aplicativo que automáticamente detecta aquellas situaciones en las cuales hay un indicador objetivo de integridad. ¿Qué es un indicador objetivo de integridad? Bueno, nos leímos casi 900 páginas de leyes contractuales y de disposiciones, reglamentaciones y regulaciones vigentes en Paraguay sobre contrataciones. ¿Qué es lo que estábamos buscando? ¿Cuáles situaciones en Paraguay tenían una característica de estar permitido o prohibido? Porque cuando algo está permitido o prohibido, si se da una circunstancia de que está prohibido, no hace falta la intervención humana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 16 años y el registro de conducir lo dan solamente a los 18 y yo lleno el formulario y digo que tengo 18 o hay un dato objetivo que dice que no tengo 18, no me deberían dar un registro. Bueno, encontramos todas esas situaciones en el sistema de compras de Paraguay y creamos un aplicativo dentro de la plataforma que automáticamente separa cualquier actuación dentro del ciclo contractual donde haya una situación objetiva que no
Perfecto. Sí.